Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Yo quisiera que nos poniéramos de pie y que abriésemos nuestra Biblia en Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. El libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y generalmente Jonás es un libro muy difícil de encontrar, así que yo me guío encontrando a Daniel. Y después cuento 5 libros después y ahí está Jonás. Así que está 5 libros después de Daniel y 6 libros después de Ezequiel. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10. Antes de Abdías y después sigue Miqueas. Después sigue Jonás. Sí. Capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pueden tomar asiento, hermanos. Si yo fuera a preguntar a esta iglesia, a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que oraron? Todos nosotros responderíamos: hace unos minutos, cuando oramos por los niños. Pero ¿qué tal si yo fuera a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? Unos de ustedes quizás puedan decir que ayunaron la semana pasada. Otros de ustedes quizás digan hace 2 semanas. Quizás muchos de ustedes puedan decir que ayunaron hace un mes. Y otros tal vez digan que ayunaron el año pasado. Y aún puede ser que muchos de ustedes ni siquiera se acuerden de la última vez que ayunaron. Y no porque lo hicieron hace mucho tiempo, sino porque en su caminar como cristianos jamás han practicado el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina espiritual en donde uno se abstiene de comer alimentos por cierta cantidad de tiempo con un propósito espiritual. ¿Sí escucharon esa definición? Amén. Ahora, eso es una definición bíblica. ¿Y por qué digo que es una definición bíblica? Porque el mundo también practica el ayuno. Sí, es cierto. Hay muchas personas allá afuera que practican el ayuno con un propósito terrenal, no espiritual.
practican el ayuno para perder peso, para mejorar su apariencia física. Lo practican pero con un propósito terrenal. Dejan de comer en las noches. Quizás no desayunan o no cenan. Y lo hacen semanalmente, incluso todos los días. Las personas de afuera están ayunando. Y hay muchos cristianos que también practican esa clase de ayuno, el ayuno terrenal, no el ayuno bíblico. Y yo estoy seguro que si todos nosotros nos diésemos cuenta del poder que tiene el ayuno, yo estoy seguro que cada uno lo practicaríamos mucho más de lo que usualmente lo hacemos. Y por eso yo quisiera compartir con ustedes una historia que demuestra el poder que tiene el ayuno. Porque yo quiero que nosotros como cristianos y como iglesia verdaderamente hagamos de esta disciplina espiritual algo que nosotros hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene el poder de intensificar nuestra oración, de afilar nuestra oración, por decirlo así. Porque nos ayuda a olvidarnos de las cosas terrenales, de la comida que es algo que tanto dependemos, y nos enfoca en Dios. Y nos ayuda a depender solo de Él. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy vamos a ver cómo la ciudad más poderosa del mundo estaba a punto de ser destruida por Dios, pero las personas se arrepintieron y mostraron ese arrepentimiento con ayuno. Y entonces dice el versículo 10 del capítulo 3: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué pasó? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el poder que tiene el ayuno. Y el propósito de esta prédica hoy, de este sermón, es que nosotros podamos ver ese poder que tiene el ayuno para la vida de un cristiano. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 3, versículo 1 del capítulo 3 de Jonás. Dice así la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque la primera vez, en el versículo 1 del capítulo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, yo quiero que te levantes y que vayas a Nínive, aquella gran ciudad de Nínive, y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y cuando Jonás escuchó estas palabras de Dios, como él era un profeta y sabía las escrituras, inmediatamente él se hubiera acordado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de cómo el pecado y la iniquidad de Sodoma y Gomorra se había hecho grandemente, que Dios le tocó mandar a ángeles para que destruyeran la ciudad. Entonces, con esta advertencia, con este comando, Jonás sabía que Nínive iba a ser destruida. Entonces había alguna clase de inmoralidad muy grave adentro de Nínive. Y era un privilegio para Jonás, como profeta, ir hasta Nínive y predicar. ¿Por qué? Porque generalmente los profetas predicaban desde adentro de Israel hacia afuera, hacia las naciones. Pero Dios le está diciendo a Jonás: quiero que salgas y que vayas hasta Nínive, hasta esa capital. O sea que lo mismo que hicieron los ángeles.
que fueron hasta Sodoma y Gomorra. Eso mismo le toca hacer a Jonás. O sea que era un gran privilegio para Jonás. Y miren lo corrupto que era esta ciudad, la corrupción tan grande y la iniquidad tan grande adentro de esta ciudad. Si quieren me acompañan, está en Nahum 2:13 hasta el capítulo 3:7. O si no, yo lo leo por ustedes, está bien. Dice así: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros. Está hablando a Nínive. Y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esa es la destrucción que iba a llegar a Nínive. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete en gesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Está describiendo lo que iba a pasar adentro de la ciudad. Y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Van a ser tantos los muertos que las personas no van a poder caminar por las calles, porque van a tropezar sobre los cadáveres que están en las calles. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Esa era Nínive. Nahum dice que era una ciudad construida en sangre. Solo piensen en eso, una ciudad construida en sangre. Ninguna ciudad del mundo antiguo era tan sanguinaria y tan violenta como la ciudad de Nínive. De hecho, ellos tenían una práctica en donde cortaban las manos y los pies de las personas. Tenían una práctica en donde las cabezas de las personas eran cortadas, las personas eran decapitadas, se cogían las cabezas y las ponían como si fueran, las juntaban una tras otra con un lazo, como si fueran una argolla, algo que tú te ponías en el cuello. Y si tú ibas a la ciudad de Nínive, en las puertas de la ciudad, tú encontrabas montones de montañas de cabezas y de restos humanos. Entonces daba miedo, daba pavor entrar a la ciudad de Nínive. De hecho, ellos también tenían otra práctica que causaba aún más terror. Ellos empalaban a las personas. Eso quiere decir que ingresaban por el recto de los cadáveres un travesaño, un palo, hasta que salía por la boca, y colgaban a las personas afuera. Pero esto lo hacían generalmente los que practicaban esto, lo hacían con cadáveres. Pero los ninivitas lo hacían con personas que estaban vivas. Esa era la inmundicia de los ninivitas. También tenían otra práctica en donde arrancaban el cuero de los seres humanos, de las personas. Los descueraban como si fueran
animales y lo hacían con las personas estando vivas. Entonces, Jonás sabía esto. Esto no era ningún secreto para ninguna persona. Todo el mundo conocía la maldad de los ninivitas. Y Dios va donde Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve y predica contra Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. Cuando Jonás escuchó estas palabras, él sabía que Dios iba a destruir a Nínive, así como él había destruido a Sodoma y Gomorra. Pero al mismo tiempo sabía que si Dios lo estaba mandando a predicar y a pregonar en contra de esa ciudad, era porque Dios los quería darle una advertencia a esos ninivitas, para no tener que derramar su juicio contra ellos. Y eso era algo que no quería Jonás. Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás no quería que se apartaran de sus malos caminos. Él quería que la ciudad quedara en ruinas, en cenizas, así como Sodoma y Gomorra. Él quería que fuego descendiera del cielo y que consumiera a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los ricos, a los pobres, a los animales. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás: levántate y ve y predica en contra de Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí, ¿saben qué hizo Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y cuando fue y predicó, después del episodio con el pez grande, y las personas se arrepintieron, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Cuando él vio el arrepentimiento de las personas, se apesadumbró. En el hebreo no dice así. En el hebreo dice: pero a Jonás le pareció maldad todo lo que había pasado. O sea, para los ojos de Jonás fue malo el hecho de que los ninivitas se hubiesen arrepentido y que Dios no los fuese a castigar. Para Jonás eso fue maldad, fue injusticia. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No podía vivir con el hecho de que Dios ya no iba a destruir a los ninivitas. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? Sale de la ciudad, se hace en las afueras de la ciudad, se sienta a lo lejos para esperar a ver si Dios destruía a la ciudad. Dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero devolvámonos, que eso ya es el capítulo 4 y nosotros estamos en el capítulo 3. Jonás huye de la presencia de Dios, como ustedes saben. Dios prepara un pez, un gran pez de hecho. Jonás está ahí por 3 días y 3 noches. Adentro del pez Jonás ora y Dios lo rescata y entonces Jonás se levanta. Dios le da la segunda orden y le dice:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate, Jonás, y ve a Nínive. Son imperativos, son comandos. Levántate, ve, predica. Dios le está dando una orden, no le está preguntando ni lo está exhortando. No, Dios le está comandando a Jonás de que era su responsabilidad y que tenía que obedecer, levantarse, irse y predicar contra Nínive. Y sigue diciendo en el versículo 2, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo que tú vas a decir a los ninivitas no viene ni de ti ni de ningún hombre, sino que es el mensaje que yo te voy a decir, viene de mí mismo. Versículo 3. Miren lo que hizo Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás había acabado de ser vomitado por ese pez. Y el pez lo hubiera dejado en la costa, en la playa. Y desde la playa donde el pez dejó a Jonás hasta Nínive, había más de 800 kilómetros. 800 kilómetros. Le hubiera tomado a Jonás más de 30 días llegar hasta Nínive en camello. Pero si se hubiera ido caminando o en asno o en caravana, pues le hubiese tomado muchísimo más tiempo. Y sigue diciendo el versículo 3. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y aquí está la grandeza de Nínive, aquella gran ciudad. Nínive tenía una población de 120,000 personas, sin contar animales. En Israel, por ejemplo, la ciudad más grande era Samaria, era mucho más grande que Jerusalén, y Samaria solamente tenía 30,000 personas. O sea que Nínive era 4 veces más grande que la ciudad de Samaria, y le iba a tomar a Jonás 3 días enteros en poder recorrer toda esta ciudad. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Jonás entra a la ciudad y empieza a predicar, y solamente llevaba un día predicando. ¿Y qué era lo que estaba predicando? Versículo 4. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora ustedes tienen que tener en mente de que las personas, cuando entra Jonás a la ciudad, ellos de uno hubieran notado un extranjero, un hebreo, hubieran visto su ropa diferente, su acento, porque los ninivitas hablaban otra lengua, hubieran visto su color de piel mucho más blanco que todas las personas. ¿Por qué? Porque Jonás había estado 3 días en el estómago de un pez, y esos gases gástricos le hubiesen blanqueado la piel. O sea que en el momento que Jonás puso su pie adentro de esa ciudad, él hubiera sido el centro de atención. Y nomás entra a la ciudad, empieza a predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje de Jonás. No les está diciendo ni por qué va a ser destruida, ni cómo va a ser destruida. Ni siquiera está llamando a las personas al arrepentimiento. Lo único que entra diciendo en la ciudad es, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y para mí, le está poniendo el arrepentimiento a las personas lo más duro posible. Fue a predicar un mensaje demasiado vago. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y él hace esto como para que las personas no se arrepientan. Sigue diciendo el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow!
ni siquiera 3 días, como le iba a tomar la predicación, sino que con un solo día y con ese mensaje tan vago, los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quién iba a pensar esto? Ni siquiera el mismísimo Jonás. Creyeron a Dios. Creyeron que el Dios de este hebreo, el Dios de Jonás, verdaderamente iba a hacer lo que Jonás había predicado, que la ciudad iba a ser destruida de aquí a 40 días. Sigue diciendo el versículo 5. Y proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno. Lo normal hubiera sido que sacrificaran cabras o toros a los dioses. Pero no, proclamaron ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno era un símbolo de arrepentimiento. Era una manera de mostrar de que tu alma estaba afligida, de que tu corazón estaba contrito y humillado. El ayuno era un símbolo de arrepentimiento. ¿Y qué hicieron? No solamente ayunaron, versículo 5, y se vistieron de cilicio. El cilicio era una prenda que era hecha de pelo de cabra, de cabello de cabra, que era un símbolo, simbolizado cuando tú te ponías cilicio, quería decir que tú estabas renunciando a los placeres del mundo. Y miren los ninivitas, no solamente ayunando, sino que todo el mundo se vistió de cilicio. Estaban renunciando a su vida pasada. Era la ropa de los pobres, de los prisioneros, de los esclavos, de los que lloraban, de los que se arrepentían de sus pecados. O sea que verdaderamente querían revertir la destrucción que venía sobre ellos. Y sigue diciendo el versículo 5, desde el mayor hasta el menor de ellos, ricos, pobres, esclavos, viejos, jóvenes, niños, todo el mundo se vistió de cilicio. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. La última persona que se hubiera arrepentido hubiera sido el rey. Y estamos hablando de un rey pagano. Pero este rey, cuando escuchó la predicación de Jonás, miren lo que hizo. Versículo 6. Se levantó de su silla. O sea, dejó su trono. Se despojó de su vestido. Se quitó ese manto púrpura que caracterizaba a los reyes. Se despojó de su poder. Y se cubrió de cilicio, se puso la ropa de los pobres, de los esclavos, para demostrar que iba a renunciar a los placeres del mundo. Y sigue diciendo, y se sentó sobre ceniza. Y esto lo hubiera hecho en un lugar público. Todo el mundo hubiera podido ver a su propio rey, lejos de su trono, lejos del poder, vestido como un esclavo y tirado sobre cenizas, simbolizando que verdaderamente estaba arrepentido de sus pecados. Y para mostrar que el arrepentimiento era genuino, versículo 7, miren lo que hizo. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Mandó a todo el mundo a ayunar, incluso a los animales. Y cuando Dios vio esto, vio lo que estaban haciendo las personas, vio lo que hizo el rey, vio cómo se habían vestido, vio que estaban ayunando,
incluso los animales, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los ninivitas se arrepintieron y decidieron acompañar ese arrepentimiento con ayuno. Y si estos paganos lo hicieron, si estos impíos lo hicieron, si estos idólatras lo hicieron, si estas personas tan sanguinarias y tan corruptas lo hicieron, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? El ayuno es una disciplina que nos ayuda a enfocarnos no en nosotros mismos, sino a enfocarnos en Dios. David ayunó para mostrar su arrepentimiento cuando pecó con Betsabé, y Dios lo restauró. Acab ayunó otra vez para mostrar arrepentimiento, y Dios relentó el juicio que iba a caer sobre él. Esdras ayunó antes del viaje de los israelitas hacia Jerusalén. Él ayunó pidiendo protección, que Dios los guiara. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que los israelitas llegaran con bien a su tierra. Daniel ayunó por 40 días para que Dios permitiera que las personas que habían sido exiliadas regresaran a la tierra prometida. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que el pueblo volviera a la tierra prometida. Jesús ayunó 40 días y no cayó en la tentación de Satanás. La iglesia de Antioquía ayunó por Pablo y Bernabé antes de mandarlos en sus viajes misioneros. ¿Y qué hizo Dios? Convirtió a estos dos hombres en los misioneros más grandes de la iglesia primitiva. Y el mensaje de este sermón, hermanos, es muy fácil, es este. Si tú necesitas clamar a Dios por algo, si tienes alguna necesidad en tu vida, si hay algo que tú estés pasando, tú puedes ir a Dios, no solamente orando, sino también en ayuno. Tú puedes ir a Dios en ayuno. Si quieres expresar arrepentimiento por algo que hiciste, si quieres apartarte de tus malos caminos, si has permitido que el pecado reine en tu vida y que tu vida espiritual caiga y necesitas volver a Dios, necesitas comprometerte, entonces ve a Dios, pero hazlo también en ayuno. Si necesitas orar o presentar alguna necesidad delante de Dios, si hay algo por lo cual necesitas interceder y tienes una petición delante de Dios por algo que esté pasando en tu vida, entonces ve a Dios, pero hazlo en ayuno. Si quieres buscar la guía de Dios para tu vida, si tienes alguna decisión grande que tomar o tienes alguna pregunta, si necesitas alguna respuesta para algo y estás buscando la dirección de Dios, entonces ve a Dios, clama a Él, pero hazlo en ayuno. Si tienes alguna petición en especial, si estás pasando por alguna tormenta, por un problema en tu vida, por una situación difícil que te está quizás robando el sueño en las noches, si tienes una carga sobre tus hombros, entonces ve a Dios, pero hazlo en ayuno. Si quieres humillarte delante de Dios, ve a Él, pero hazlo en ayuno. Si quieres presentar la necesidad de un hermano, de un familiar, de un amigo, quizás esta persona tenga una enfermedad terminal,
o se ha apartado de los pies de Dios, o no quiere entregar su vida a Cristo, entonces ve a Dios, presenta a esta persona delante de Él, pero hazlo también en ayuno. Si quieres vencer la tentación porque eres débil y caes y quieres levantarte, ve a Dios. Clama a Él, pero hazlo en ayuno. Si quieres alabar y adorar a Dios y entregar tu corazón a Él, ve a Dios en oración, clama a Él, pero hazlo en ayuno. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos has recordado de la importancia del ayuno. Y la verdad es, Señor, que tú expectabas que cada uno de nosotros ayunásemos. Porque tú dijiste, cuando ayunes, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. No lo hagan como los hipócritas. Y también dijiste, Señor, que llegaría un tiempo en donde el esposo sería tomado y que en esos días nosotros ayunaríamos. Y nosotros ya hemos llegado a ese tiempo, Señor, el tiempo en donde tú fuiste tomado. Así que son tiempos, Señor, de orar, de ayunar, hasta que tú regreses. Y en tu palabra, Señor, tú nos has enseñado la importancia y el poder que debe tener el ayuno en nuestras vidas, Señor. Es una disciplina espiritual, así como lo es la oración, como lo es la meditación en la palabra, como lo es la lectura de tu palabra, como lo es el servicio, como lo es la adoración. Solo que nos cuesta, Señor, ayunar, porque nuestra carne no quiere, nuestra carne es débil, Señor. Pero ayúdanos a empezar, Señor, a intensificar nuestras oraciones con el ayuno, Señor. Yo te pido por cada persona que está en este lugar, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender esa verdad y ayúdalos a aplicar esa verdad en sus vidas. Y te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.